Padre, muchas gracias, Dios, gracias, Cristo Jesús, gracias por tanto amor, gracias por ayudarnos, por guiarnos a través de las sagradas escrituras. Muchas gracias, Cristo Jesús. Y le habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro. Una vez más estoy aquí con el mismo objetivo y es el que juntos aprendamos de las sagradas escrituras, avancemos porque Jesús regresará y el deseo de él es encontrarnos aceptos, justificados, perdonados, caminando en su voluntad. Muchas gracias. Bueno, hoy nos corresponde leer el libro de Levítico, capítulo 7. De manera de introducción, pues Dios le da instrucciones al pueblo de Israel acerca de una serie de sacrificios, una serie de ceremonias que deben hacerse en ese tabernáculo de reunión, en ese lugar de hecho establecido y diseñado por parte de Dios. Y los sacerdotes, Aarón y sus hijos, que hacían parte de este grupo de personas dedicados a este oficio, pues hacían una serie de rituales que eran la sombra de la venida del Mesías o el Salvador de este mundo. Recordemos de que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, en él se cumplió todo este sistema de sacrificios y es que Jesús es el Cordero Pascual. Lo que estoy diciendo, quiero confirmarlo con un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, es decir, en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y la palabra de Dios nos dice así. Vamos a leerlo a partir de el verso 6. Dice así: y así dispuestas estas cosas, dijo el apóstol Pablo, usado por Dios, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, que buscaba el perdón por el pecado de ellos y por el pecado del pueblo. Verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Está refiriéndose al culto en los tiempos de Moisés. Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, redondeando esto, el sacrificio perfecto es el de Jesucristo. Y estos sacrificios que se dieron en Levítico, que fueron esquematizados en ese momento, tipificaban el sacrificio del Cordero Pascual, ya sabemos que es Jesús. Ahora sí, abordemos capítulo 7 del libro de Levítico. Dice así: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, que es los costados del animal, ¿verdad? Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado
y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Es decir, que esa piel de ese animal, ¿verdad? La tomará para hacer algunos objetos para beneficiarse en el oficio. Verso 9 dice, asimismo toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Y si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas, con aceites y hojaldres, sin levaduras untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan, leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. Es decir, se mantendrá con su culpa, ¿verdad? No redimirá esa culpa, porque está comiendo una carne en el tercer día, porque la carne ya perdió su conservación y hay que consumirla, ¿verdad? Eso es lo que entendemos acá. Dice aquí el verso 19, y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Es decir, que esto era un acto sagrado, un acto de mucho cuidado, de solemnidad y de mucha consagración. Había que hacerlo de manera tal cual como Dios lo requería, y no podía fallar en eso. Verso 22, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal de la cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Es decir, que no está permitido comer sangre, ¿cierto? Verso 28, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová. La grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos.
y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de los de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó a Jehová que les diesen desde el día que él los ungió entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de la paz. Estos mencionados aquí, amigos, son ritos que habían que hacerse. Mencionamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Sigo avanzando, verso 38, y dice, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Entonces, aquí vemos que son una serie de ritos, una serie de sacrificios, todo por el perdón de los pecados. Recordemos que Dios no ignora los pecados de nosotros. Él, como es un Dios santo, justo, eh, entonces redime y da consigo los medios para poder pedir perdón y la forma de volvernos en amistad con el Padre el Creador. Por lo tanto, estos eran los métodos que existían antes de Cristo para poder el ser humano estar en paz con Dios. Hoy tenemos el Cordero Pascual que murió por cada uno de nosotros para perdonar nuestro pecado. Entonces tenemos un Cordero, un sacrificio perfecto, que fue el que hizo Jesús, y por su preciosa sangre, por esa sangre poderosa, nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Se muere Jesús por mí. Si yo lo acepto y lo recibo en mi corazón y lo confieso y pido perdón por medio de él. Pero si no acepto a Jesús como ese cordero, entonces el juicio me alcanzará y el juicio tocará mi puerta algún día, como lo dice la Sagrada Escritura. Apocalipsis 20, Apocalipsis 21. Entonces, o son los sustitutos que dan su vida por mis transgresiones, por mis pecados, o yo llevaré el juicio de Dios. Por eso es que el Evangelio es un mensaje de salvación. Dice el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo me pierdo? Si no creo. ¿Cómo me salvo? Si creo. ¿Ya? Si creo y confieso y acepto y recibo y comienzo a caminar en sus pasos. Entonces allí es donde hay vida eterna. Pero si yo rechazo al Salvador, quedo expuesto, mi vida queda reservada para ese tiempo cuando Dios venga. Cuando Jesús venga y viene como juez. Jesús es Salvador, pero también viene como juez. Jesús lo es todo. Jesús es el Redentor, Jesús es el Salvador. Pero Jesús dice que en segundo venida viene como juez. Y la palabra nos juzgará. Jesús es el Cordero Pascual. Jesús lo es todo. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje valioso. Esos sacrificios en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, eran tipo y sombra de las venidas de nuestro Señor. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias. Hemos entendido, hemos leído tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Pido que las personas no sean ignorantes. Pido que las personas no sean necios en rechazar al Salvador de este mundo, al Salvador, el único que puede salvar mi vida, Señor, de lo que va a suceder en el futuro. Gracias, Dios. Bendigo esta audiencia. Declaro que se apropia de la palabra, que ama a Dios, que cada día más tiene una relación y mejora su relación con Dios, con Cristo Jesús, que eres el Salvador.
Así Dios determinó que iba a terminar todo este mundo. Y así está. Jesús lo dijo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo a los que me esperan. Él viene, Él viene, Él viene. Gracias Dios. Bendigo esta audiencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Dios nos bendiga.